Estás escuchando Mil y un viajes por el mundo con Maribel Ruiz. Mochila al hombro, la brújula en el alma y el corazón mirando al horizonte. Aquí hablamos de recuerdos imborrables, de caminos que transforman y de viajes que dejan huella. ¿Nos vamos? Hola viajeras y viajeros, ¿cómo estáis? Sabéis que en el blog tengo una sección que está dedicada a libros viajeros, en el que suelo ir metiendo pues, libros de literatura de viajes para recomendaros, y no solamente para recomendaros, sino para utilizarlos, digamos, como excusa para poder adentrarme pues, en países que me interesan y que creo que os pueden interesar a vosotros también. En el primer capítulo del podcast que dedicamos a la sección de literatura viajera, el libro que hicimos fue Los blancos estáis locos, que iba sobre Guinea Ecuatorial, y en este caso nos vamos a ir a Escandinavia porque un tema que me apasiona también es el de la cultura vikinga, y he viajado también muchísimas veces por esos países tan fríos. El caso es que como uno de los libros que os quiero recomendar es Territorio Vikingo, que lo ha escrito Manuel Velasco, tiene ya unos cuantos años el libro, pero la verdad es que merece un montón la pena. Si os queréis introducir en lo que es la literatura vikinga sin que sea algo como muy técnico, sino de una manera muy amena, porque además en este caso se combinan lo que es el libro de viajes, porque lo que hace es que va siguiendo las huellas vikingas por los países donde vivieron los vikingos. Entonces, de hecho, el subtítulo del libro es Territorio Vikingo, un viaje por Suecia, Dinamarca, Noruega, Islandia, las Islas Británicas y Normandía. ¿Qué voy a hacer entonces? Pues mezclar un poco lo que es la reseña del libro con contaros algunas curiosidades de los vikingos, cómo vivían, tirar por tierra muchos tabús que hay en torno a ellos, como que eran un pueblo completamente asalvajado, cuando en realidad en algunas cosas estaban muchísimo más avanzados que otras civilizaciones, incluso posteriores. Y por lo tanto creo que va a ser un capítulo, el del podcast que va a satisfacer las necesidades y los gustos, digamos, de los que amáis la cultura nórdica. Así que empezamos. Si te consideras como yo un fan acérrimo de todo lo que supuso en la antigüedad la cultura vikinga, hazme caso y hazte con este libro, Territorio Vikingo, cuanto antes. Está concebido como una mezcla entre guía de viajes y un repaso cultural a todo lo que significó la civilización vikinga, una civilización única en el mundo y que llevó al máximo esplendor a los pueblos nórdicos, constituyendo el repaso de los numerosos viajes que su autor, Manuel Velasco, realizó por diferentes países norteños siguiendo la estela vikinga. Hay que reseñar que Velasco es uno de los escritores que más ha ahondado en las raíces culturales de Escandinavia y es autor de varias novelas inspiradas en la época vikinga. Por lo tanto, te aconsejo que si te gusta este libro, pues te hagas con otras novelas de él como Erik el Rojo, la saga de Yago, Nacido en Vinland o Breve historia de los vikingos. Antes de desgranar los lugares que vamos a visitar, aclaremos que no todos los vikingos eran escandinavos,
porque también hubo vikingos en Irlanda, en Reino Unido, en Normandía, incluso en las Islas Feroe. Pese a la creencia popular, no utilizaban cascos con cuernos, aunque sí bebían cerveza en cuernos, y de ahí viene el salud sueco, skull, que significaba cráneo y que simbolizaba cuando los antepasados de los vikingos brindaban con los cráneos de los enemigos vencidos. Y no eran solamente navegantes, sino que también practicaban la agricultura, el comercio, la artesanía y un dato a tener en cuenta, que a mí me parece muy importante, y es que la mujer vikinga gozaba de unos derechos impensables en otras épocas, tales como contar con propiedades, podían divorciarse, eran guerreras y de hecho se ocupaban muchas de ellas de las granjas cuando a lo mejor enviudaban. Y es que en este aspecto, a diferencia de muchas sociedades medievales, las mujeres vikingas gozaban de una gran autonomía, por lo que ese es otro de los tabús, digamos, o las ideas preconcebidas que vamos a tirar por tierra, ¿no? Que siempre se ha considerado a los vikingos como que eran una sociedad muy machista y muy patriarcal, cuando en realidad el papel de la mujer era muchísimo más importante que en otras sociedades de la época. Como os he dicho antes, pues podían poseer tierras, comerciaban, tomaban decisiones legales, incluyendo la posibilidad de solicitar el divorcio si su matrimonio no era satisfactorio. Desempeñaban un papel fundamental en la administración del hogar, especialmente cuando los hombres estaban fuera de expediciones, y algunas mujeres, como os he dicho también antes, a las que se conocía como skaldmo o doncellas escuderas, incluso llegaron a participar en batallas, como sugieren muchos testimonios que han quedado de la época escritos, ¿no? Bueno, diferentes excavaciones han encontrado tumbas de mujeres con armas, lo que indica que algunas pudieron haber sido guerreras y además las vikingas tenían un estatus muy importante en la religión y en la espiritualidad, porque en muchos casos actuaban como sacerdotisas o como videntes. Los barcos vikingos, los Langskip y los Drakars, fueron en su época el terror de los mares y les sirvieron para exportar sus productos, que pues principalmente eran pieles, brea, hierro, incluso esclavos, pese a que ellos no tenían moneda, pero aceptaban plata para elaborar joyas. Os lo contaré en el podcast que dedicaré al viaje por Oslo, por la capital de Noruega, en el que estuvimos en el Museo de los Barcos Vikingos, que de verdad es algo alucinante de ver, porque es increíble cómo han logrado que algunos hayan llegado prácticamente intactos hasta la actualidad y los tienen allí expuestos en el museo y son una maravilla, son súper impactantes de ver. Y es que los barcos vikingos yo creo que era una de las imágenes más características que tenemos asociados no solamente a la cultura vikinga, sino a Escandinavia en general. Los barcos vikingos, como decía antes, eran una de las claves de su éxito como exploradores y guerreros, porque su diseño, que era muy ligero y muy flexible, les permitía navegar tanto en mar abierto como en ríos poco profundos.
Y los drácars, todos los habréis visto en las películas o en los libros de historia, sabéis que tenían sus proas decoradas con cabezas de dragones, eran rápidos y temibles en la batalla, precisamente pues porque como pesaban poquito eran muy ágiles y muy fáciles de manejar. Y luego tenemos otro tipo de barco también, que eran los Knar, que eran barcos de carga diseñados para el comercio de larga distancia. Una de las curiosidades de los barcos vikingos es que los vikingos no usaban clavos para ensamblar los barcos, sino que lo que hacían era que empleaban una técnica que se llamaba clinker, en la que las tablas de madera se superponían y se aseguraban con remaches de hierro y alquitrán. Y entonces esto hacía que, como os decía antes, pues las embarcaciones eran muy resistentes y muy flexibles. De hecho, se dice que los vikingos han sido probablemente los navegantes más talentosos de la historia de la humanidad, porque fijaros que con sus drácars, que cuando tú los ves en vivo y en directo te da la impresión de que pudieran ser incluso un poco frágiles, pues lograron cruzar el océano Atlántico con lo agresivo que es el océano Atlántico y encima en la zona norte. Y aunque todavía mucha gente no lo sepa, pues llegaron a lugares tan lejanos como Groenlandia e incluso América del Norte siglos antes que Cristóbal Colón. De hecho, hay evidencias arqueológicas en Lanceus-Midus, en Canadá, que confirma que los vikingos establecieron un asentamiento allí alrededor del año 1000, es decir, casi 500 años antes que Cristóbal Colón. Para orientarse en mar abierto, los vikingos empleaban diversos métodos que para aquella época eran muy innovadores. Se cree que utilizaban piedras solares, que eran cristales de calcita, para localizar la posición del sol incluso en los días nublados. Observaban el comportamiento de las aves y de los pájaros, las corrientes marinas para determinar su ubicación. Y además ellos tenían un profundo conocimiento de los cielos y entonces usaban lo que era la navegación astronómica, el guiarse por las estrellas para poder seguir sus rutas. Y hay que decir que las rutas vikingas no solo los llevaron hacia el oeste, sino también hacia el este y hacia el sur. De hecho, ellos llegaron a invadir la zona norte de España. A través de los ríos de Rusia llegaron hasta Constantinopla, donde los varangianos, que eran los mercenarios vikingos, hicieron de guardaespaldas, entre comillas, del emperador bizantino. Ellos tuvieron, de hecho, rutas comerciales con Persia y con el mundo árabe. Y como os digo, pues eso, intercambiaban pieles, brea, ámbar, esclavos. Y aunque no aceptaban eso moneda, porque ellos no las utilizaban, sí aceptaban el trueque, pues porque les gustaba mucho la plata para hacer joyería, y aceptaban también, por ejemplo, especias y seda. El caso es que, bueno, las habilidades de los vikingos como constructores navales fueron la clave en su éxito como exploradores, y eso pues les permitió llegar a sitios que les quedaban en un principio muy lejos, no solamente como América, pues como Islandia o las Islas Feroe. En cuanto a su religión y su mitología, debemos de reconocer que eran bastante complejas. Ellos tenían una amplia variedad de dioses y mitos en los que creían, principalmente pues Odín, Thor, Loki y Freya, que eran algunas de sus deidades principales. Su visión del universo incluía el Yggdrasil, que era un árbol cósmico que conectaba los diferentes mundos. Y por supuesto también creían en el Valhalla, que de esto seguro que sí habéis escuchado alguna vez hablar, que era un salón enorme donde los guerreros caídos en batalla eran recibidos por Odín. Más los vikingos tenían una concepción cíclica del tiempo
y creían en el Ragnarok, que era como una serie de eventos apocalípticos, pues lo que a lo mejor la religión cristiana consideraba el juicio final, ¿no? Que iban a llevar al fin del mundo y se originaría un renacimiento con una nueva era. Entonces, durante el Ragnarok, los dioses lucharían en una gran batalla, pues contra criaturas como el lobo Fenrir y la serpiente Jormungar, y aunque muchos dioses iban a morir, un nuevo mundo surgiría de esas cenizas. El culto a los dioses se realizaba tanto en grandes templos como en pequeños santuarios domésticos que los vikingos tenían en sus casas. También se han encontrado evidencias de sacrificios rituales, tanto animales como humanos, realizados para ganar el favor de los dioses en tiempos de guerra o de dificultades. Pero bueno, yo como siempre digo, ¿no?, de cuando se critica, tanto cuando hizo Mel Gibson la película de Apocalipto, pues eso, incidiendo en el tema de cómo los mayas hacían los sacrificios humanos, claro, el que es tan católico, apostólico y romano, ¿no?, poniéndoles como si ellos fueran unos salvajes. Pues con los vikingos pasa un poco igual. Dices, a mí me hace mucha gracia, ¿no?, de que, ay, mira, es que hacían sacrificios humanos, pero vamos a ver, ¿y qué hacía la religión católica cuando quemaba a las brujas en las hogueras? O mataba a los que ellos consideraban que eran herejes a base de torturas. O las guerras santas, la cantidad de gente que ha caído bajo el yugo del cristianismo, ¿no? Entonces, hay que ser un poco cuidadoso también con las ideas preconcebidas que tenemos de muchas civilizaciones, porque evidentemente yo no voy a justificar en ningún momento que se sacrifique a una persona en un ritual religioso, pero tenemos que entender que todas las civilizaciones han vivido unos contextos culturales e históricos, pues que no tienen ahora mismo mucho que ver con la realidad más avanzada en la que vivimos. Entonces, en ese aspecto creo que los vikingos han sido injustamente vilipendiados si los comparamos con otras civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Lento kohti kuolemaa, minne muut ei uskalla. El caso es que algunos vikingos acabaron adoptando el cristianismo por un tiempo, especialmente pues tras el contacto con pueblos europeos, y también porque hubo pues eso, mucha intención, ¿no?, de que los misioneros llegaran allí a sus tierras para cristianizarles. Pero sin embargo, en realidad, durante siglos coexistieron sin problema o sin demasiado problema creencias paganas y cristianas, y de hecho están reflejadas en multitud de artefactos que se han encontrado de la época vikinga que tienen símbolos de las dos religiones. Otra idea que os quiero quitar de la cabeza es que la imagen clásica de los vikingos los representa como unos bárbaros sucios y descuidados, vamos, que eran unos guarrindongos, ¿no? Y sin embargo los vikingos eran notablemente más higiénicos que muchísimos otros pueblos de aquella época. Se bañaban al menos una vez a la semana, algo que era bastante inusual en la Europa medieval, donde los baños eran esporádicos y hasta incluso mal vistos por la Iglesia. Ellos tenían a su favor pues que estaban rodeados de agua por todos los lados, porque tenían ríos, tenían lagos, tenían costas marítimas y tenían hasta sus pequeñas bañeras dentro de las casas. Luego, por otro lado, en Escandinavia, ya entonces el uso de los baños de vapor o saunas era común, y estas no solo servían para la limpieza, sino también para la relajación y los rituales. Se han encontrado peines de hueso y de madera, pinzas para depilarse, hisopos para limpiar los oídos, pequeños cuchillos para las uñas, y casi todos en tumbas vikingas. Por lo tanto, estos objetos lo que muestran es una preocupación por la apariencia y por la higiene personal. Luego, tanto hombres como mujeres cuidaban muchísimo su cabello. Pues se sabe que los vikingos solían llevar el cabello
bien arreglado y algunos incluso tenían el pelo para aclararlo y protegerlo de los piojos. Fabricaban jabones con grasa animal y cenizas, los cuales también usaban para lavar la ropa también se lavaba a menudo, y aunque su vestimenta era de lana o lino y en un principio era difícil de lavar con frecuencia, ellos se cambiaban de ropa con regularidad, algo que los cronistas cristianos de la época destacaban como que era una excentricidad, lo de cambiarte de ropa. Mejor estar con la misma puesta 3 meses seguidos. Y aunque ellos, por ejemplo, no usaban cepillos de dientes como los actuales, sí es verdad que se han encontrado restos de mondadientes y se cree que usaban hierbas para refrescar el aliento. Y algunos vikingos incluso se tallaron los dientes con líneas decorativas, pues probablemente con fines rituales o con la intención de intimidar al enemigo. Entrando ya en el tema de las famosas batallas vikingas, que de ellas vamos a hablar porque es verdad, existieron, quizás uno de esos mitos que se ha asociado a la impresión que tiene mucha gente de que ellos eran unos guerreros totalmente despiadados, venga por la figura, que esa sí que es totalmente real, de los berserkers, porque los berserkers eran unos guerreros vikingos, eran legendarios porque entraban en un estado de furia descontrolada en la batalla, lo que los hacía increíblemente temidos por los enemigos, y precisamente su nombre, el de berserker, en nórdico significa algo así como camisa de oso o sin camisa, porque la mayoría de ellos luchaban sin armadura. Ellos en realidad eran una especie de tropa de élite que luchaba con una intensidad casi sobrehumana, parecían insensibles al dolor y por supuesto no tenían ningún miedo a la muerte. Entonces, antes del combate los berserkers entraban como en un estado de frenesí, conocido como Berserkersgang, y durante este trance pues lo que hacían era que se volvían extremadamente agresivos y muy violentos, gritaban, mordían sus escudos, atacaban sin piedad, o sea, les daba lo mismo hombres que mujeres que niños. Como digo, se decía que eran inmunes al dolor e incluso a las heridas mortales. Luchaban sin armadura precisamente para demostrar que ellos confiaban en su resistencia, que era prácticamente sobrehumana, y en definitiva eran prácticamente imposibles de controlar. Y no solamente atacaban a enemigos, sino que podían incluso atacar a aliados. O sea que lo mejor era que no estuvieras cerca cuando entraban en estos trances. No se sabe realmente cuáles eran las causas de que ellos entraran en este estado, pero se barajan 3. Una, que fuera por tema de que ellos consumieran setas alucinógenas. Ellos creen que consumían Amanita muscaria, que es un hongo con efectos psicotrópicos que les podría haber inducido al frenesí. Otro, que piensan que toda esta excitación tan exagerada era una forma de trance en la que ellos entraban inducida por cánticos, por respiración controlada y por preparación mental. Es decir, que era como un estrés extremo en el que ellos entraban pero por autosugestión. Y luego hay una tercera teoría que lo que cree es que, esta teoría la han propuesto los médicos, es que sugieren que su estado podría haber sido causado por una condición neurológica, que entraran como en una especie de epilepsia y esto fuera lo que les provocara, ¿no? Pues esa furia totalmente incontrolada. El caso es que con el tiempo los berserkers fueron desapareciendo y ya en el siglo XI, con la cristianización de Escandinavia, directamente el frenesí berserker fue prohibido y en el siglo XII su figura en realidad pues se convirtió más en mito que en realidad, pero existieron. Otra idea equivocada de los vikingos es que a ellos se los pinta como que eran guerreros salvajes que solo confiaban en la fuerza bruta. Y sin embargo, no solamente los vikingos, sino incluso los berserkers empleaban estrategias de combate avanzadas y bien organizadas.
Y su éxito en incursiones, en batallas y en conquistas varias no solo se debía a su ferocidad, sino también a que tenían mucha inteligencia táctica. Ellos tenían varias estrategias de combate. Yo creo que la más conocida era la de la muralla de escudos, que era una formación defensiva en la que los guerreros se alineaban hombro con hombro, entrelazaban los escudos para crear una barrera que era casi impenetrable, y desde detrás de esa muralla los vikingos pues lo que hacían era atacar con lanzas y con espadas, y mientras se iban protegiendo, ¿no?, de los proyectiles enemigos. Luego eran maestros en el ataque sorpresa, porque gracias precisamente a los drácars, a los barcos, podían desembarcar en zonas que estaban muy poco defendidas, atacaban con rapidez y se retiraban antes de que incluso el enemigo pudiera reaccionar. ¿Qué pasó? Que este tipo de guerra de guerrillas pues los hizo temibles en toda Europa. Ellos además utilizaban exploradores para recopilar información sobre el terreno y la posición enemiga, y después de esto organizaban emboscadas estratégicas y utilizaban el entorno a su favor. Y otra ventaja que tenían respecto a los ejércitos medievales, que eran mucho más rígidos de organización, es que los vikingos no dependían de formaciones cerradas. Ellos se adaptaban rápidamente a los terrenos en los que estuvieran luchando y a las tácticas, y entonces esto les hacía muy difíciles de predecir. Luego tenían otro punto a su favor, que era que sabían utilizar muy bien la guerra psicológica, porque los vikingos usaban el miedo como arma. Entonces simplemente el hecho de ver ya sus barcos acercándose es que ya sembraba el pánico entre la gente que les veía. Y luego, claro, estaban los berserkers de los que hablábamos antes, que tenían una apariencia ahí súper aterradora, el frenesí con el que entraban en combate, ¿no? Entonces esto desmoralizaba a los enemigos antes siquiera de que comenzara la lucha. Y por último, aunque ellos no eran grandes jinetes, sí es cierto que en algunas campañas usaron caballos para poder desplazarse más rápidamente. Aprendieron técnicas de asedio cuando atacaron fortalezas en Inglaterra y en Francia. Entonces usaban torres de asedio y arietes para tomar castillos y ciudades que estuvieran amuralladas. Así que, como veis, los vikingos eran, a nivel bélico y estratégico, muchísimo más inteligentes de lo que mucha gente considera. Otra idea que vamos a tirar por tierra era la de que los vikingos parece que comían nada más que carne y poco más, y en absoluto. La dieta de los vikingos era sorprendentemente muy variada y muy saludable, especialmente si la comparamos con la de otros pueblos de su misma época, que a menudo de lo que dependían era de alimentos muy simples y muy poco equilibrados. Los vikingos, gracias a su entorno y estilo de vida, porque además eran un pueblo que vivía totalmente inmerso en la naturaleza más salvaje del norte de Europa, tenían acceso a una amplia gama de alimentos frescos y naturales. Entonces, ellos, por ejemplo, es verdad que consumían mucha carne y mucho pescado, pero muy variada, porque consumían tanto como de animales domésticos, pues como cerdo, vaca, caballo, oveja y cabras, a carne de caza, porque luego ellos cazaban venados, cazaban alces, cazaban incluso osos, que también se los comían. Luego el pescado era una fuente vital de proteína, especialmente en las regiones costeras. Comían arenques, comían truchas, bacalao y salmón. Y en los ríos también pescaban. O sea que respecto a pescado también tenían una amplia variedad. Pero es que además ellos, para la conservación del pescado, lo que hacían era que lo secaban al sol o lo salaban, y eso les permitía tener alimentos disponibles pues durante los meses más fríos del invierno. También tomaban muchos productos lácteos, tomaban leche, tomaban queso y tomaban suero de leche. Estos eran unos básicos de la dieta diaria. Entonces estos productos, que eran ricos en calcio y proteínas, eran fáciles de almacenar y además se podían utilizar en diversas recetas. También utilizaban para cocinar la manteca, era muy común. Y verdura y hortalizas, pues también comían. Incluían verduras pues como coles, zanahorias, nabos, cebollas, ajo,
tomaban legumbres como guisantes y habas, y luego pues algunas frutas, las pocas que podían cultivar allí en esas regiones tan frías, pues como manzanas, peras, y luego es verdad que también tomaban muchas bayas silvestres, que eso es algo que se ha quedado muy en la cultura nórdica, lo de tomar moras, arándanos, frambuesas. Yo es algo que me encanta cuando voy por ahí arriba, por Finlandia, por Suecia, lo mucho que les gustan las frutas silvestres para aderezar postres o incluso para tomártelas solas. Y ellos también cultivaban cereales, cultivaban centeno, cultivaban trigo, cultivaban cebada, luego con estos hacían panes, hacían galletas, por supuesto hacían cerveza, cultivaban avena para hacer gachas o para hacer sopas, y utilizaban la miel como edulcorante, porque el azúcar no existía en esa época. Usaban hierbas como el tomillo, la menta y el diente de león. Por eso lo que os decía antes de que ellos, cuando comerciaban, intentaban que en el trueque les incluyeran especias, porque les eran muy útiles para cocinar. Luego el hidromiel, claro, otro clásico de los vikingos, ¿no? Que era una bebida alcohólica hecha a base de miel fermentada, que está riquísima, por cierto. Y la cerveza y la sidra eran consumidas muy frecuentemente en reuniones y celebraciones. Tomaban también té de hierbas. El caso es que, como veis, pues su dieta era muy amplia, muy variada, y comían incluso muchísimo mejor que mucha gente que veo yo en el supermercado, que va llenando el carrito nada más que de pizzas congeladas. A nivel social, la sociedad vikinga era compleja, era jerárquica y estaba muy influenciada por sus creencias, por el clima y por el entorno geográfico. O sea, fijaros si habían factores que influían en cómo se desarrollaba el aspecto social. Como os digo, aunque a menudo a ellos se les presentaba como guerreros y saqueadores, los vikingos tenían una estructura social muy diversa. Tenían una mezcla de guerreros, de comerciantes, de agricultores, de artesanos y de líderes espirituales. Entonces, en la cúspide de la jerarquía social vikinga estaban los reyes y los jefes de los clanes, que se llamaban jarl, como decía Chiquito la Calzada. Y estos líderes eran los responsables de la administración y la defensa de su territorio. Por un lado estaban los reyes, que eran los monarcas de una región o de un conjunto de tierras. Y es verdad que aunque no todos los vikingos vivían bajo un solo rey, los grandes reinos escandinavos como Noruega o Dinamarca, digamos que tenían a estos líderes como figuras centrales. Y luego estaban los jarls, que eran los nobles, los señores de tierras, que tenían mucho poder, pero su posición estaba a menudo vinculada al favor del rey o al respeto que lograban incluso dentro de su propio clan. Y eran los responsables de administrar las tierras y de comandar los ejércitos. Luego, por debajo de ellos estaban los guerreros. Los más cercanos al rey eran los que formaban su hirð, que era la guardia personal, eran los hirðmenn, que eran los guerreros de esta élite militar. Y estos guerreros lo que recibían eran tierras y bienes a cambio de su lealtad y del servicio en la batalla. Luego ya hablamos antes de los berserkers. Por debajo estaban los bondis, que eran los campesinos y artesanos, que eran la gran mayoría de los vikingos, que trabajaban la tierra y digamos que proveían los recursos básicos que sustentaban a la sociedad. Y a pesar de ser la clase más baja en la jerarquía social, es verdad que los bondis tenían una considerable autonomía en sus tierras. ¿Veis? Pues algo que no tenía tampoco que ver con lo que era, por ejemplo, el medievo en Europa, donde casi todo eran latifundios que pertenecían pues a tal señor, ¿no? Y que a los que trabajaban en realidad las tierras, a los agricultores, les llegaba nada y menos. Entonces, los bondis vikingos eran propietarios de pequeñas granjas o incluso aldeas, cultivaban cereales, legumbres, verduras, frutas, pues todo esto que hemos hablado, lo de la dieta de los vikingos. Y luego, además de la agricultura, es que ellos se les daba muy bien la artesanía. Entonces elaboraban herramientas, las armas, las embarcaciones y encima desempeñaban un papel súper importante en la pesca y la caza. Entonces la economía de los vikingos estaba profundamente ligada a las actividades cotidianas de los bondis.
Y ya por último, abajo del todo, estaban los thralls, que eran los esclavos, que podían ser prisioneros de guerra, personas nacidas en esclavitud porque sus padres fueran esclavos, o incluso individuos que se habían vendido a sí mismos en servidumbre, pues para pagar una deuda. Y es verdad también que a pesar de ser clase baja, los thralls tenían un lugar importante en la sociedad vikinga porque realizaban la mayoría de los trabajos más duros, pues como cuidar el ganado o como construir los barcos. Y algunos de estos thralls podían llegar a ser liberados, incluso si demostraban habilidad o valor, podían ser aceptados en la comunidad vikinga como bondis. Por lo tanto, digamos que se podían reencauzar, ¿no? Como hemos dicho antes, las mujeres vikingas, que aunque vivían en una sociedad que es verdad que era patriarcal, pero no tanto como otras, las mujeres vikingas tenían más poder y autonomía que las de otras culturas contemporáneas. Porque, por ejemplo, las esposas de los reyes o de los nobles tenían influencia en la política y en la gestión de tierras y podían ser líderes absolutas en ausencia de sus maridos e incluso lideraban expediciones o tomaban decisiones que eran cruciales para el pueblo. Luego estaban las mujeres de clase baja, que ellas lo que desempeñaban era un papel central en la gestión del hogar y de la agricultura. Se encargaban pues de confeccionar los alimentos, del cuidado de los niños, de la gestión de las propiedades familiares. Algunas también eran artesanas, trabajaban la lana y confeccionaban ropa, e incluso había mujeres guerreras, que eran las valquirias, y aunque en menor medida hay registros que mencionan a mujeres que tomaban las armas y luchaban junto a los hombres en las batallas. A ver, es verdad que la figura de las valquirias es mitológica, pero también se ha asociado siempre a estas mujeres guerreras que eran reales, ¿no? En cuanto a la vida en los asentamientos vikingos, pues ellos vivían en grandes granjas o aldeas que se agrupaban en torno a una casa comunal, o lo que ellos llaman el longhouse. Estos eran hogares, pues eran grandes estructuras de madera con techos de paja o hierba y con un área central para cocinar, comer y dormir. Todo se hacía, digamos, en la misma sala. Las aldeas vikingas estaban organizadas alrededor de un centro de actividad común, donde se realizaban las actividades comerciales, sociales y religiosas. Y como os he dicho antes, pues el comercio y el intercambio era fundamental para la sociedad vikinga, que de hecho establecieron rutas comerciales a través de Europa, de Asia e incluso del norte de África. Para quien no haya oído hablar de las runas, era la escritura vikinga, y no era solamente un medio de comunicación, sino que tenía también un fuerte componente místico y religioso. Este sistema de escritura se utilizaba principalmente para inscripciones en piedra, en madera, en metal y en otros materiales. Entonces el sistema de escritura rúnica más conocido es el alfabeto Futhark, que es un nombre a las 6 primeras letras del alfabeto. Tenía 24 caracteres. Y como os he dicho antes, las runas tenían un componente mágico muy importante, porque cada runa estaba relacionada con poderes sobrenaturales o con atributos que podían influir en el destino y la fortuna de las personas. Vamos, de hecho es que los vikingos consideraban que las runas estaban directamente conectadas con los dioses. Luego también se utilizaban como símbolos de poder y en rituales, en prácticas adivinatorias, en encantamientos. Vamos, los vikingos continuamente estaban haciendo rituales para invocar la protección de los dioses, para garantizar el éxito en la batalla, para que tuvieran buen clima para las cosechas. O sea que las runas eran algo totalmente fundamental para lo que era el desarrollo de sus creencias. Y luego además los skalds, que eran los poetas vikingos, pues usaban las runas como medio de preservación de su arte y como símbolos de sus composiciones. Y muchas de las historias épicas que los skalds contaban sobre los dioses, sobre los héroes, eran memorias orales
pero muchas veces eran también inscritas en runas. Hoy en día, de hecho, las runas siguen teniendo una gran influencia en la cultura popular y en la literatura, porque siguen asociadas a que son símbolos del misterio y de la magia. Aparecen en muchos libros y películas relacionados con los vikingos, y son todavía muchas las personas que usan las runas con fines espirituales, digamos, buscando su sabiduría ancestral. A nivel legal, ellos tenían una estructura sorprendentemente avanzada, especialmente para su época, con un sistema de leyes que estaba basado en la costumbre y en las asambleas locales, que se conocían como Ting, y aunque digamos que no contaban con un sistema de leyes escritas, tipo la Constitución, por ejemplo, su derecho es verdad que estaba bien organizado y regía muchos aspectos de la vida cotidiana. Entonces, en estas asambleas populares, en el Ting, esto era en realidad una asamblea legal y judicial en la que se tomaban decisiones importantes, se resolvían disputas, se dictaban sentencias, y estas asambleas pues se celebran en lugares específicos que generalmente eran abiertos y de fácil acceso, pues tipo a lo mejor colinas o plazas donde la comunidad se reunía. Y dependiendo del tamaño del territorio, pues existían ting locales que eran más pequeños, o los tings regionales o nacionales. Y cada comunidad o clan, el caso es que tenían su propio ting, que era donde se trataban los conflictos, y los hals o los líderes locales que hubiera eran los que presidían estos eventos. Participaban los bondis, que eran los campesinos y personas comunes que podían asistir a estas asambleas, y se discutían temas pues de todo, desde el reparto de tierras, el matrimonio, las herencias, pero sobre todo lo que eran las disputas legales, porque como el sistema legal de los vikingos no estaba basado en códigos escritos, pues estaba basado, digamos, en una serie de normas y costumbres. Claro, había que debatirlos, digamos, de viva voz. Entonces, nada, se realizaban estas asambleas que podrían ser incluso consideradas como unos juicios, ¿no?, en los que pues, los veredictos se basaban en los testimonios de testigos y en los juramentos. Y si, por ejemplo, si alguien era acusado de un delito, pues el acusado podía realizar un juramento de inocencia, o en algunos casos se requería que otros juraran a su favor. Y luego, algo que tenía muy presente el sistema legal vikingo era Luego el sistema legal vikingo también era muy fuerte en cuanto a las compensaciones económicas, porque la idea de que el pago o compensación fuera la forma más común de castigo era una característica fundamental. Por ejemplo, si alguien cometía un asesinato o un daño a otro, pues en lugar de ser ejecutado, la persona debía pagar una multa, que se llama wergil, o lo que se conocía como precio de sangre, y se fijaba de acuerdo a la gravedad del delito y la posición social que tuviera la víctima. Y uno de los aspectos más distintivos del sistema legal vikingo era el concepto que ellos tenían de venganza privada, porque aunque las asambleas se encargaban de resolver disputas y de dictar sentencias, la venganza personal seguía siendo una forma aceptada de justicia. Entonces, si una persona era asesinada, pues su familia tenía derecho a vengar su muerte, y claro, eso al final lo que resultaba era en ciclos de violencia entre familias y clanes, porque claro, ahora yo me vengo por pero ahora me ha matado a un primo y ahora el otro se venga, y total, que era el cuento de nunca acabar. Pero aún así, vamos, las asambleas lo que intentaban era regular y controlar estas venganzas, pues para evitar que se desbordaran, porque es que si no al final se podían destruir comunidades enteras. Pues ahora ya regresando en esta última parte al libro de Manuel Velasco, para hacer una reseña de la novela, ya que os he contado un poco así a grosso modo toda la historia de los vikingos. El libro comienza su andadura en Escandinavia, más concretamente en Suecia, en Gotland, lo que se conoce como la isla de los godos, que donde destaca el Museo de Historia Vikinga, y donde es ahí donde se pueden comenzar a admirar ya las piedras con runas, lo que hablábamos del alfabeto vikingo. Estamos en Visby, que es una de las ciudades claves de la ruta,
también se visita el poblado vikingo de Vikingavn, porque para el que os guste la cultura vikinga, os informo de que en verano es posible asistir allí a banquetes, elaboras tu propio pan como hacían antiguamente, moliendo tú mismo los cereales, luchas con otros vikingos con espadas de madera, eso sí, puedes probar suerte con el arco y las flechas, y puedes visitar una Skepsavning, que es una tumba con piedras con la forma de un barco. Luego nos vamos a Estocolmo, que es la capital sueca, para visitar la tienda Hamfaste, que es una de las mejores tiendas que hay de parafernalia vikinga, y el Museo Vasa, que nosotros estuvimos. Tengo pendiente también dedicar otro capítulo a Estocolmo y hablando del Vasa, porque es un museo increíble. Es el único museo del mundo que está dedicado a un solo barco. Entonces es el Vasa, ¿no? Ese navío era un navío grandioso que se hundió el mismo día de su botadura y que estuvo 3 siglos anclado en el lecho marino. Entonces posteriormente se limpió, se restauró y de hecho hoy es el mayor orgullo de los suecos y es el lugar más visitado de toda Escandinavia. De verdad que os lo aconsejo porque es una pasada de museo. En Estocolmo, al igual que os recomienda Velasco, pues yo también os recomiendo que recorráis Skansen, porque es un museo al aire libre que recrea la Suecia rural en la antigüedad. Y entonces eso os va a acercar mucho a la cultura vikinga. Y el Museo de Historia, en el que también os cuentan muchas cosas de los vikingos. Luego desde allí te puedes acercar a la isla de Birka, porque era una antigua ciudad comercial vikinga y se encontraron más de 3.000 tumbas. Y luego ya en Uppsala, que es a donde va Velasco, pues tienes el Museo Gustavianum y los túmulos reales. Luego puedes continuar el viaje en Sigtuna, que es la ciudad más antigua de Suecia, y allí se expone la piedra de Sigurd, que de hecho sigue estando al aire libre. Y luego en el poblado de Foteviken te invitan también a recrear el cúmulo de costumbres vikingas, por lo que es otra visita ineludible. Después Velasco se va a Dinamarca y allí comienza con Lingholm, que es el cementerio de los 1000 años, donde aparte de las tumbas se han encontrado infinidad de restos arqueológicos. Las tumbas eran de todos los tipos y tamaños, no tenían ninguna fidelidad a ningún orden establecido. En Firkar vas a poder recorrer restos de una fortaleza circular, que era una de las 5 que se conservan en suelo danés, y es donde se refugiaban las tropas vikingas. Y en Aarhus intenta coincidir con el festival Viking Mod y aprovecha la visita para conocer el Museo Vikingo y la Ciudad Vieja, que es un museo al aire libre, pues tipo el que os comentaba de Skansen en Estocolmo. Luego desde Aarhus puedes ir en autobús a Mosgard, que es porque allí también se exponen piedras rúnicas. Visitas el Museo Municipal, que está la momia del hombre de Grauboll, el cadáver de un vikingo con el cuello cortado y que ha llegado en inmejorables condiciones hasta nuestros días. Se cree que fue una muerte ritual. Y incido en lo de coincidir con el festival Viking Mod porque allí se organiza un mercado, hay batallas ficticias, hay música folclórica danesa. Luego puedes hacer una pequeña parada en Jelling para ver más runas, continúas en Ribe, que es la ciudad más antigua de Dinamarca, que allí está el Museo Ribes Vikinger y el Viking Center, que este último lo que es una recreación de un mercado vikingo. Y ya en Copenhague, que en mi opinión es una de las ciudades más bonitas que he visto en Europa, otra que le debemos un podcast, bueno, pues puedes hacerte con un montón de souvenirs de temática vikinga o visitar el Museo Nacional, que también tiene piedras rúnicas, y pasear por Nyhamn, que es ese puerto maravilloso que yo te aseguro que se va a quedar en tu corazón de por vida. Es una maravilla. Y el viaje por esta zona donde culminas en el fiordo de Roskilde, que es donde se exponen antiguos barcos vikingos, 5, nada menos. En Noruega, como te digo, comenzamos en Oslo, que es la capital, que es donde más se nota la presencia vikinga, en la península de Big Doy, porque allí está el Vikingskipshuset, que es el museo de barcos vikingos, y tienes también el museo Kon-Tiki,
que a mí es que me encantó también, otro museo también dedicado a la navegación, porque es donde se expone la rudimentaria embarcación que utilizó Thor Heyerdahl para navegar desde Perú a la Polinesia. Y en Bygdøy, que también estuvimos viéndolo, está el Norsk Folkemuseum, que es muy parecido al de Skansen. Lo que se exponen son más de 150 viviendas rurales que han traído de toda Noruega, y hay una Stavkirke, una iglesia de madera, la iglesia de Gor, muy bonita. Velasco también aquí hace un repaso al Inner Cycle, que bueno, sabréis que es el movimiento este, y para el que no lo sepa, pues le informo yo. Fue un movimiento black metal de bandas noruegas que se llamaban a sí mismos neovikingos, que lo que reivindicaban era la vuelta al paganismo y quemaron un puñado de iglesias católicas. En fin, yo, si os interesa el tema, yo lo que os recomiendo es que os leáis tanto el libro El Señor del Caos, que igual yo le tengo y es brutal. Manuel Velasco hace también un repaso de lo que supuso el fenómeno del Inner Cycle, que para quienes no sepáis de qué va la historia, fue un movimiento de bandas noruegas de black metal que se llamaban a sí mismos neovikingos y reivindicaban la vuelta al paganismo. El caso es que, bueno, entre algunas otras gamberradas, pues lo que hicieron fue quemar un buen puñado de iglesias católicas, lo cual me parece una auténtica barbaridad, porque ya no es que sean católicas o no, es que eran iglesias que tenían un valor histórico importantísimo. Y luego, pues, quizás lo que tuvo más notoriedad fue que Vikernes, que era el vocalista de Virthum, asesinó al que era, digamos, su principal rival, entre comillas, que era Euronymous, el vocalista de otra banda que se llamaba Mayhem. Y bueno, pues hubo una revolución allí entre la prensa noruega, tuvo mucha repercusión este caso. En fin, yo, si queréis saber un poquito más del tema, os recomiendo el libro El Señor del Caos. Yo le compré nada más salir, me pareció súper interesante por cómo analizaba todo lo que había sido la historia esta, y posteriormente luego hicieron la película, que también está súper bien, ¿eh? O sea que puede ser un buen complemento para vuestro viaje por tierras vikingas. Siguiendo por Noruega, pues a unos 20 kilómetros de Oslo tienes Vikinglandet, que es un parque temático vikingo donde se recrean las Things, las antiguas asambleas estas de las que os hablaba antes. Y, por cierto, antes se me ha olvidado deciros en lo de las asambleas, lo de los juicios, que había también una sentencia que era bastante curiosa, que no era la pena de muerte, pero sí la condena a ser un utlaging, que es lo que ellos conocían como un forajido, ¿no? Entonces era una especie de exilio, les echaban de la comunidad y bueno, pero la verdad es que la mayoría de los ultrajes pues al final se acaban resolviendo por medio de la compensación. Manuel Velasco prosigue el viaje por la costa noruega, va a visitar el Museo de Historia de Harstad, la comuna de Berghovor, las islas Lofoten y Borg. Y desde allí va a subir navegando hasta el Círculo Polar Ártico, visita el Museo de Rorvik, Trondheim, que tiene el templo medieval más grande de Noruega. Y luego es aquí cuando nos habla de Valarth, que es el barrio escandinavo de Seattle, en Estados Unidos, que yo estuve allí cuando estuve en Seattle, estuve con una amiga mía que vive en Portland, con Ana, y nos llevó precisamente a cenar a este barrio y bueno, me encantó. De hecho, allí en Seattle, que otro podcast que tengo ahí pendiente de hacer, hay una figura chulísima de un troll gigantesco, una escultura debajo de un puente, y bueno, estuve allí haciendo fotos con ella, una pasada. Muy curioso este barrio. Bueno, pues volvemos al libro. Manuel Velasco recorre Bergen con el precioso barrio de Briggen, los fiordos cercanos y bueno, pues en esta zona saber que vivieron los vikingos noruegos antes de partir hacia Islandia.
Y en Islandia es donde prosigue la novela, porque allí hay un repaso concienzudo a las costumbres actuales de los locales, que no están tan alejadas de las de sus antepasados. Visita Thingvellir, que es donde se reunían los antiguos vikingos. Y de hecho, vamos, es que Islandia se supone que iba a ser el primer país del mundo donde se construiría un templo dedicado al dios Thor. No sé si al final lo llegaron a hacer. Y bueno, pues hace una ruta fantástica pues por tierras de cascadas, de volcanes, de géiseres, analiza lo que son las sagas islandesas, que eran epopeyas que han forjado la historia islandesa, visita también el Museo de las Sagas, llega a Dalasisla, que es uno de los distritos más prósperos de la época vikinga, y además allí fue precisamente donde nació y vivió Erik el Rojo y su hijo Leif, que son en realidad los dos vikingos más famosos de la historia, y allí se ha reconstruido lo que era la casa original de Erik el Rojo. Luego en la zona sur de Islandia se va a visitar la granja de Stone, que también da buena idea de cómo era la vida vikinga. Nos habla del skir, que era una bebida típica vikinga parecida a la cuajada. En Hafnarfjörður, que es la ciudad de los elfos, disfrutó en el restaurante Horukkrain de un banquete vikingo que organizan todos los fines de semana. Y bueno, en esta parte del libro la verdad es que se explica muy bien las profundas creencias que tienen los islandeses respecto a seres pues, como los elfos, las hadas, los duendes, los trolls. Es que más de un 80% de los islandeses creen en su existencia. De hecho, hasta se llegan a desviar carreteras cuando se tienen que construir para no molestar en los lugares que creen que viven estos elfos. Y a mí me gustó también mucho esta parte de Islandia porque, por ejemplo, él va a una ciudad que se llama Olmavik, que es donde va a estudiar la historia de la brujería islandesa y, por tanto, lo que era la brujería vikinga. Y ya en la última parte del libro nos va a llevar hasta los vestigios vikingos que quedan en las islas británicas. Concretamente empieza en Irlanda, que es donde en la capital se encuentra Dublinia, en Dublín, que es una exposición medieval con un apartado que está dedicado a los vikingos. Luego en las afueras de Dublín se va al monasterio de Glendalough, que también tiene restos vikingos. Y ya de allí pasa a Gran Bretaña. En York va al Jorvik Viking Center, que también organizan un festival vikingo con mercados artesanales y batallas. En el Museo de Yorkshire también se repasa la historia vikinga. Y ya en Edimburgo, en Escocia, en el Museo Nacional de Escocia tienen también su respectiva sección vikinga. En Largs también hay un museo vikingo. Y luego ya las paradas finales pues van a ser en la Normandía francesa, en Rouen, en Rollon y en Bayeux, para acabar visitando el Drakkar de Cherbourg, que es como el remate perfecto para una travesía larguísima que ahonda pues, en las raíces de los habitantes más misteriosos y al mismo tiempo más fascinantes de la historia europea, los vikingos. Ha sido un placer dedicar este programa a la cultura vikinga porque es que yo me lo paso bomba leyendo de ellos, hablando de ellos, investigando sobre ellos y aprendiendo de lo que eran los antepasados de los actuales escandinavos. Por supuesto, Vikingos ha sido una de mis series favoritas. Creo que refleja muy bien cómo eran los vikingos de verdad. O sea, que ha hecho un buen favor a lo que es la civilización vikinga y espero que este capítulo os haya abierto el apetito para seguir sabiendo un poco más de esos rubiazos que habitaban por el norte. Nos vemos en muy poquito tiempo. Un abrazo a todos. And stormy seas, a warrior bold I sail with ease, with axe in hand and shield held high, I'll conquer all beneath the northern sky. Hoist the sails, the wind blow free, we're bound for glory on the roaring sea, with courage strong and hearts of fire. We rise victorious in the Viking choir.
In battle fierce our swords collide, with honor and valor we'll not hide. For Odin's favor we fight this day, in the heat of battle we'll find our way. Hoist the sails, the wind